De oradores tiene la palabra Álvaro Dastúe. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para usted. Buenos días para la Cámara. Entiendo que estamos ubicándonos, por eso tenemos algún ruidito de fondo, pero imagino que se va a ir calmando de a poquito. Señor presidente, en estos últimos 2 días que hemos estado aquí muchas horas, hemos escuchado alusiones muy buenas y en varias de ellas con los diferentes temas que hemos tratado, muchos de los legisladores han mencionado frases como, por ejemplo, la seguridad es un tema muy importante y que nos va la vida en este periodo, cuando hablamos de las cuestiones penales de la misma forma, y continuadamente hemos escuchado frases como este tema es muy importante y este tema es muy importante. Y no lo dudo, y es verdad, y hoy en nuestro país la seguridad es uno de los principales temas requeridos por los ciudadanos. También si hablamos de los temas económicos también, lamentablemente, sin duda, y no escapamos a eso, y creo que nadie está en desacuerdo, las consecuencias de esta pandemia y del coronavirus traerán aparejado una crisis económica, agudizar una crisis económica existente. Pero cuando comenzamos y hablamos sobre el tema educativo, señor presidente, sin lugar a duda, si nosotros queremos un país con mayor seguridad, si nosotros queremos un país con una buena situación económica, si queremos un país con igualdad y principalmente, señor presidente, y creo que todos los que estamos acá lo buscamos, queremos democracia en nuestro país, el sistema educativo es lo que nos va a llevar en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo tener un país con estas características que todos los que estamos aquí y todo nuestro país lo busca. Y necesitamos hacer profundos esfuerzos por no malgastar el tiempo en discusiones ideológicas y partidistas. Qué bueno sería que desde las filas de cada organización política podamos deponer algunas actitudes que no permiten que lleguemos a acuerdo, porque la educación, señor presidente, debe ser una política de Estado sin lugar a duda. Debe ser una política de Estado sin lugar a duda. Y es que al estar desencontrado en estos temas tan sensibles como la educación, sin duda que es lo que hoy nos tiene asumiendo una herencia de un sistema educativo que no trabaja de forma unificada como país, sino que opera desde ciertas islas con intereses diferentes. Todo esto nos lleva a una sociedad donde la distancia de las clases sociales son cada vez más marcadas y la consecuencia directa de este gravísimo problema conlleva es que a las oportunidades sean también muy diferentes en cada clase social. No es novedad que sea en nuestros propios barrios periféricos donde escasean las oportunidades para los gurises, para los adolescentes y para los jóvenes. Presidente, no escasean por falta de capital humano, y eso es muy importante para mí recalcarlo, porque es admirable como en cada rincón de nuestro país se levantan todos los días soldados de la educación, profesores, maestros y personal en general que sufren el deterioro social, gente que padece la anarquía generada dentro de nuestro propio sistema educativo. Y, señor presidente, soy hijo de maestra y desde mis primeros años de infancia he estado en el tema y he visto como mi mamá y como sus colegas sufren por la situación del sistema educativo, se esfuerzan, trabajan y pelean todos los días para que nuestros gurises, nuestros jóvenes tengan la igualdad de oportunidades. Mucho se ha dicho que es un proyecto de carácter antidemocrático y donde se prescinden de las competencias de muchos organismos. Todo esto, señor presidente, porque el gobierno, quiero decirlo enfáticamente, porque el gobierno decidió hacerse cargo y tomar medidas que permitan unificar el sistema educativo. El gobierno, repito, decidió hacerse cargo y tomar medidas que permitan unificar
el sistema educativo. Todo esto porque decidimos que las partes actuantes debíamos estar en una misma mesa para consensuar y avanzar en esta crítica situación que tiene a nuestro sistema, lamentablemente, lo digo con tristeza, entre los peores del continente. Y lejos, por supuesto, de aquella comparación que se nos hacía hace algunas décadas, que éramos la Suiza de América. Presidente, cuando peligra el acceso libre, oportuno, democrático a la educación, sin duda se camina en dirección fija y certera al fracaso de una nación. Cuando revisamos nuestro sistema, vemos casi imposible que nuestros jóvenes de los barrios periféricos puedan tener acceso a la educación terciaria. Eso sin duda nos tiene que alarmar, pero al mismo tiempo unificar. Somos nosotros los responsables de responderle al país. No podemos decirle a los jóvenes que ven este largo y agotador debate de horas y horas que salimos peleados y no encontramos coincidencias. No podemos decirle al país que volvemos a iniciar un proceso desencontrados en este tema que seguramente es el más importante. Nos debe alertar, por ejemplo, señor presidente, que la educación superior en el país se caracteriza por su alta deserción y abandono. Y este desgranamiento educativo que se produce desde la educación media aumenta en la media superior. Tiene un incentivo en el pasaje a la educación terciaria y se continúa y expande en la educación superior. Es un proceso gradual y continuo que finalmente construye un sistema educativo desigual. No permite que la educación cree igualdad de oportunidades para las personas, sino que reproduce y amplía las desigualdades sociales existentes en nuestra sociedad. Señor presidente, en el nivel de educación terciaria, la participación de los estudiantes del quintil con mayor recursos económicos es del 56.8% y se ubica en un nivel elevado en el continente. Pero inversamente, la participación de los estudiantes del quintil más bajo es de las más bajas, con el 4.4% de los estudiantes, según el Informe Iberoamericano de Educación Superior. Así, Uruguay tiene la brecha más alta de desigualdad en la región. En educación estamos entre los países más desiguales de egreso, y ni que hablar de calidad. Apenas el 40% de los estudiantes que ingresan a la educación media concluyen ese nivel. Debemos recordar que una de las metas en educación del gobierno pasado era lograr que el 75% de los jóvenes cursantes de educación media culminaran ese ciclo. No es dato menor que nos quedamos cortos y tan solo alcanzaron el 40% de lo mencionado y proyectado. Esta guillotina en las trayectorias educativas personales se produce aún en forma más intensa en el sector universitario. Allí, más allá de las determinantes sociales, la vocación o las situaciones familiares, la expulsión educativa se produce con más intensidad en el sector público, a pesar de su gratuidad, facilidad de ingreso e incluso reducidas exigencias muchas veces al esfuerzo en el aprendizaje. Esta realidad de desigualdad social es resultado de falta de políticas que reconozcan la diversidad de las personas, de una masificación con aulas sobresaturadas que no permiten enseñar y aprender con calidad, así como de la falta de una atención tutorial. Pero fundamentalmente es el resultado de la ausencia de un sistema institucional diferenciado con diversidad de instituciones, de pedagogías, regímenes de gobernanza y pertinencia para permitir la inclusión educativa y reducir las desigualdades. Señor presidente, así como en un tiempo felicitamos aquel plan Ceibal, y hoy pido a nuestros colegas de distintos partidos que encontremos puntos en común en este proyecto y avancemos en función de lo que el país necesita. Si algunos todavía no tenemos la disposición, tenemos la tarea que nos dejó algún expresidente que al asumir en el año 2010 su gobierno dijo: los gobernantes deberíamos ser obligados a llenar todas las mañanas planas en las escuelas escribiendo 10 veces «debo ocuparme de la educación», señor presidente, y este gobierno se va a ocupar de la educación. Muchas gracias.